En este contexto, sin ninguna duda, tenemos como educación a distancia, tenemos como UNED retos, desafíos que cumplir para superar los actuales problemas que atraviesa el mundo y nuestro país, pero sobre todo desafíos para afianzar todas las oportunidades que como educación a distancia estamos llamados a dar a miles de personas en nuestros diferentes territorios. Desde ese punto de vista, nos llena de satisfacción tener a una autoridad en educación a distancia, a un amigo de la UNED, como don Lorenzo García Aretio, conocido de mucho tiempo atrás, de muchas décadas, en muchos proyectos, en diferentes contextos. Catedrático de la UNED de España, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Como decía, un amigo de la UNED, colaborador en diferentes momentos de nuestra historia. Colaborador también en proyectos de la Asociación Iberoamericana de Educación a Distancia. Muchos años dirigiendo la revista Iberoamericana de Educación a Distancia, la RIAD, llevándola a un reconocimiento internacional que realmente le da prestigio a la misma asociación, a la IESAT, y a todas las instituciones de educación superior vinculadas con la educación a distancia. Deseamos que este ciclo de actividades sea muy provechoso, que los desafíos que don Lorenzo va a compartir con nosotros en este día nos den luz también para definir rumbos que debemos de seguir en los próximos años. Bienvenido, don Lorenzo, y bienvenidas todas las personas que nos acompañan en esta actividad. Muchas gracias. Seguidamente, la conferencia 10 desafíos de la educación a distancia desde el pensamiento de García Aretio, que impartirá el doctor Lorenzo García Aretio. Don Lorenzo es doctor en Ciencias de la Educación con premio extraordinario, catedrático de Universidad de Teoría de la Educación y Educación a Distancia en la Facultad de Educación de la UNED de España, catedrático emérito desde el 1 de octubre del 2015. Decano de la Facultad de Educación de la UNED de España entre 2003 y 2012. Titular director de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia desde el 2000. Ha participado en distintos niveles, en más de 21 proyectos de investigación. Ha sido director de revistas científicas y miembros de comités científicos o editoriales y evaluador experto de distintas agencias oficiales de evaluación. Ha publicado 46 libros completos, más de 150 artículos en revistas científicas y colaboraciones en libros, además de multitud de artículos breves de divulgación enfocados a la transferencia. Ha recibido diferentes reconocimientos y distinciones de universidades de América Latina por su aporte a la educación, entre ellos 4 honoris causa. Con ustedes entonces el doctor Lorenzo García Aretio. Muchas gracias, amigas, amigos. Un gran placer estar en este momento conectado y participando con un acto de la Universidad Hermana, la UNED de Costa Rica. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, querido rector, don Rodrigo Arias, por esas amables palabras que me ha dirigido. Efectivamente llevamos ya muchos años con historias comunes, con recorridos comunes, con proyectos comunes. Muchas gracias al vicerrectorado, a la vicerrectoría académica y felicitaciones al CECED. Felicitaciones por cumplir 20 años de trabajo eficaz en pro de la educación a distancia. Amigas, amigos, me voy a permitir compartir con ustedes la pantalla para ofrecerles mi presentación, mi conferencia, que ustedes han titulado los 10 desafíos de la educación a distancia según el pensamiento de García Aretio. Bueno, me parecía muy pretencioso hablar de mi propio pensamiento. Yo la he titulado Educación a distancia, vencer retos y superar
desafíos. La he titulado así porque es que la educación a distancia viene venciendo retos, superando desafíos desde hace muchos años. Por eso me van a permitir que les proponga este esquema de presentación. Primero les voy a hablar de los retos iniciales que trató de superar la educación a distancia, esos desafíos, de esas trabas en algunos casos iniciales que pretendió la educación a distancia superar. Después vinieron los retos o desafíos de darle credibilidad a los proyectos de educación a distancia. Después sí, me ajustaré a intentar responder a ese decálogo de retos o de desafíos finales que tenemos ahora entre manos. Y después intentar dar una respuesta a todos estos retos, a todas estas resistencias, a toda esta problemática desde mi modelo de diálogo didáctico mediado, que intento forzarlo para que sea un diálogo personalizado y flexible, dando respuesta a esos retos. Miren ustedes, este gráfico que les presento en la pantalla no es un trabajo empírico, no tiene nada que ver con una investigación, es una visión desde mi propia percepción, desde mi propia experiencia, desde mi propio recorrido de estudios, de lo que ha supuesto precisamente el ir superando retos y desafíos por parte de la educación a distancia. Primero esa enseñanza por correspondencia, nacido casi a mediados del siglo XIX. Posteriormente, cómo se fueron superando trabas para que llegase esa educación a distancia de las décadas de los 60 a los 80, esa educación multimedia, ya con tecnologías de audio y vídeo, más allá de la inicial tecnología del teléfono, para después, entrando ya en el siglo XXI, el e-learning, el blended learning, la web 2.0, el mobile learning, y ahora esa fulgurante expansión que, forzada, eso sí, ha venido a suponer otro reto importante para la educación a distancia. La pandemia que ha venido asolando, que sigue asolando a tantos países del mundo y a tantos países de nuestra querida tierra iberoamericana. Bien, con esa percepción de esos ascensos brutales que ha ido teniendo la educación a distancia una vez que ha ido superando retos y desafíos, iríamos a la primera parte que yo les planteaba en mi esquema. ¿Cuáles han sido los retos iniciales que tuvo que vencer la educación a distancia? Bueno, pues en los inicios, todo ese periodo que yo les he dibujado en este gráfico, pues toda esta parte tan allanada, tan mesetaria, que le ha costado ascender, toda esa parte, nosotros la veríamos como un vencer retos en aquellos inicios, donde la educación a distancia trató de responder o quizás de aprovecharse de esos desafíos. ¿Cuáles fueron? Yo les he seleccionado unos cuantos. Estaríamos hablando de la demanda social de educación. Estábamos tratando de responder a estos retos situándonos en la primera y segunda revolución industrial. La población quería estar más educada, necesitaba que la educación llegase a más personas y que fuese de más calidad. Había una necesidad de educación permanente, de reciclaje, de actualización en aquellas personas que ya tenían un trabajo, querían en esa era industrial progresar, promocionar, ser en definitiva más felices, tener mayores niveles de logro, de satisfacción. Por otra parte, los costes de los sistemas convencionales eran prácticamente inasumibles por las administraciones públicas, por los gobiernos. Suponía que cuando se llenaba un aula, cuando se llenaba una institución, el llenar un aula supone que si vienen 3 alumnos más, hay que ocupar otra aula. Se necesitan más recursos, se necesitan más profesores, más medios. No había posibilidades de dar respuesta a esos desafíos. Pero por otra parte teníamos lo que venían suponiendo, al hilo de esa revolución industrial, de esos avances tecnológicos, el avance de las propias tecnologías, que nos permitían comunicarnos más y mejor en la distancia. Venía ya la radio,
vino la televisión, previamente el teléfono, el audio, el vídeo. El avance de las tecnologías nos permitió en aquellos tiempos superar una serie de trabas, precisamente parte de las 3 anteriores que les he señalado, pero también naturalmente lo que vino después. Y muy unido a ese avance de las tecnologías, los avances propios de la psicología, de la pedagogía, que nos estaban invitando, que nos estaban indicando que no era necesario absolutamente esa relación presencial, directa, física, entre el que enseña y el que aprende, entre el docente y el discípulo, para que se produjesen aprendizajes de calidad. Y un reto que tenemos muy cerca es que esta educación a distancia también ha sabido, mejor o peor, responder a momentos de confinamientos. Confinamientos que históricamente hemos tenido la experiencia en estos meses que llevamos viviendo, pero que no sabemos lo que va a venir después de esto. ¿Qué va a ser el post-confinamiento? ¿Qué va a ser la post-pandemia? Ahí quedan una serie de retos que prácticamente se superaron en líneas generales, o la educación a distancia lo supo aprovechar. Pero hubo más desafíos de esta educación a distancia. Esos desafíos a los que intentó dar respuesta y que se nos han olvidado, porque lógicamente ahora estamos empeñados en los retos actuales, pero para los ignorantes de este sistema, de esta modalidad, convendría recordarles quizá que esta modalidad educativa estuvo atenta a responder a esas personas que residían en zonas geográficas alejadas del bien de la educación, que respondía, trataba de dar respuesta a las personas que vivían en zonas rurales y que había de alguna manera que ofrecerles la posibilidad de que tuviesen el mismo derecho de acceder al bien de la educación, en este caso de la educación superior, de la educación universitaria, que nunca jamás se podía soñar que estos residentes en zonas alejadas, que estos residentes en zonas rurales, en pequeños núcleos de población, pudieran, gracias a estos sistemas educativos no presenciales, poder progresar humanamente, laboralmente, profesionalmente. Una respuesta para esos adultos ocupados, adultos que ya tenían trabajo, pero que querían promocionar, que querían ascender, que querían realizar mejor su trabajo. No había posibilidades antes. O trabajabas o estudiabas, hasta que llegó la educación a distancia. Sería machista en nuestros tiempos hablar de una respuesta a las amas de casa, que se decía años atrás. Bueno, lo entendíamos así, años atrás, era lo que se decía y así nos entendíamos. Ahora mejor quizás hablar de la atención a las necesidades del hogar, a las necesidades de la familia, que vienen ocupando a tantas personas, que han venido ocupando a tantas personas, habitualmente más mujeres que hombres, y que, si no llega a ser por la educación a distancia, se hubiesen visto privadas absolutamente de ese bien, del progreso, del acceso a otros estratos sociales, a otra forma de vivir, a otra forma de, en definitiva, ser más felices. Los hospitalizados, los discapacitados fundamentalmente físicos, es que no tienen derecho a acceder a la universidad porque no tienen posibilidades de movilidad, porque tienen problemas de salud. Los reclusos, las experiencias que las universidades a distancia tienen en cuanto a la atención a la población penitenciaria, en fin, yo les hablo en general pues de todo lo que uno lleva estudiando sobre estos temas y luego también desde la experiencia vivida directamente en mi propia universidad, en la UNED de España, que prácticamente se han vivido todos estos pasos que yo les voy dando uno tras otro, y seguro que en la UNED de Costa Rica y en tantas instituciones de educación a distancia a nivel mundial en general y a nivel iberoamericano en particular, han ido dando respuesta a estas necesidades. Y los residentes en el extranjero, aquellos que tuvieron que emigrar o aquellos que por necesidades de residencia, por cambios en la empresa, por cambios en las administraciones públicas, que tuvieron que salir de su país y que, sin embargo, la educación a distancia les permitió continuar con sus estudios. Los mayores que tienen menos movilidad y que en muchos casos ya no estudian para progresar laboralmente, estudian probablemente para satisfacerse personalmente, porque aspiraron en un momento, en una ocasión, qué sé yo, a ser abogados, a estudiar derecho, y que aunque no vayan a ejercer, pero tienen
la ilusión de poder lograr un título porque siempre le gustaron las ciencias jurídicas. Por ejemplo, ahí están los estudios, las universidades a distancia. Y naturalmente, en los tiempos que nos ocupan, las situaciones de confinamiento. Las situaciones de confinamiento que, bien o mal, han tratado de ser respondidas, esas situaciones drásticas, brutales, que obligaron a cerrar los centros educativos. Ahí estuvieron los programas, las instituciones de educación a distancia, dando efectivamente la mejor respuesta posible. Pero ya se superaron esos retos y estaríamos hablando de buscar, de sobrepasar otras trabas, otras resistencias importantes. Si teníamos antes la diapositiva esta, ahí faltaría que una vez que ya pudimos decir la educación a distancia superó esos desafíos, faltaría ahora mostrarle a la sociedad que es que estos sistemas educativos tienen credibilidad, son creíbles, son capaces de ofrecer, en definitiva, calidad. ¿Y cómo se puede ganar credibilidad? Pues miren, amigos, se gana credibilidad de muchas maneras, obviamente, pero yo les presento en la pantalla 3 formas ideales de ganar credibilidad. Por una parte, el esfuerzo que, por ejemplo, la UNED de España tuvo, yo lo viví de cerca, con muchas dificultades al principio, donde nadie creía que se pudieran fabricar abogados, que se pudieran fabricar economistas, que se pudieran fabricar sociólogos, economistas, sin acudir al campus físico. Había que mostrar y explicar qué es esto de la educación a distancia, cuáles son sus valores, cuáles son sus virtualidades. Había que argumentar frente a la cantidad de ataques absolutamente infundados, que yo siempre los he asignado al ignorante, al que no conoce y dice eso no vale, pero sin aportar un solo argumento. Pues hemos tenido durante mucho tiempo, y luego insistiremos en que por desgracia todavía hay que seguir en ello, que defendernos argumentando frente a esos ataques sobre la credibilidad de nuestros sistemas. Y en tercer lugar, investigando con la finalidad de demostrar científicamente resultados para que además de que podamos demostrar probando la calidad de nuestros sistemas, podamos nosotros mismos mejorar los procesos, porque todo es mejorable y evidentemente hay muchas experiencias, por desgracia, de educación a distancia que no son nada positivas, que no tienen calidad. Bueno, pues, amigos, ante los bulos infundados que se han venido vertiendo en décadas anteriores, se han venido vertiendo constantemente, hay que dar respuestas contrastadas. Bulos infundados, los 3 que les he señalado. Desconocimiento, ignorancia, pues nos tendremos que esforzar por describir, por mostrar. Ataques infundados, por nuestra parte, defensas argumentadas, porque tenemos tal cantidad de argumentos, tal cantidad de literatura científica, tal cantidad de experiencias en nuestras instituciones, y cuando hay desprecio en cuanto a esta educación de segunda categoría, pues investigamos para demostrar y también investigamos para que si lo estábamos haciendo bien, lo podamos hacer mejor. Pero además, esos bulos infundados nos hablan de que es que no tenemos un modelo. Bueno, pues vamos a lo de la ignorancia. Existen modelos pedagógicos probados, eficaces en sistemas de educación a distancia y digital. Se habla y se nos achaca de que estos han sido unos sistemas muy unidireccionales, muy directivos, que prácticamente la dirección de todo el proceso va desde el docente hacia el estudiante, en un único sentido. Pues miren, yo me resisto, evidentemente, y todos ustedes también, a aceptar este planteamiento, porque siempre hubo interacción en la educación a distancia, siempre la hubo. Pero ¿qué me van ustedes a decir de la era digital, donde la interacción es máxima? Y ya no hablo de que no sea unidireccional, que también, porque es preciso que también haya unidireccionalidad,
diálogos verticales, pero también diálogos bidireccionales, pero no solo eso, multidireccionales. Ahí está parte de las ventajas que nos ofrecen las tecnologías. Dicen que falta formación docente. Pues les tenemos que dar la razón. Evidentemente en esto nos tenemos que volcar, en una formación específica de nuestros cuadros docentes, en una formación específica de nuestros profesores. No es igual enseñar en formato presencial que hacerlo en formatos virtuales, en formatos de educación digital, etc. Bien lo sabemos. Hacen falta programas de calidad para formación específica según las distintas tareas, los distintos roles que se desempeñan en propuestas de educación a distancia. No es que ustedes pretenden realizar los mismos diseños que en la presencial. No, diríamos lo mismo que la formación específica. Nuestro planteamiento tiene que ser de llevar a cabo planificaciones y diseños específicos propios de acuerdo con las competencias, con los contenidos, con las metodologías, con todo tipo de recursos, con todas las tecnologías de que disponemos a la hora de realizar diseños específicos para propuestas específicas. Y evidentemente en esto no me voy a extender, ya lo he trabajado también en muchas ocasiones, realizando catálogos de resistencias. La cantidad de resistencias a nivel personal de sujetos que en muchos casos tienen mucho prestigio y que sus resistencias, por tanto, han hecho mella, han hecho daño. Resistencias de grupos, grupos de presión, resistencias institucionales. ¿Cuántas instituciones? Ahora quiero recordar en España, ¿cuántas universidades presenciales vieron con malos ojos o rechazaron radicalmente el nacimiento, allá en el año 1972, de una institución, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED de España? Eso era a nivel institucional. Pero ¿cuántas resistencias de la propia sociedad? ¿Y cuántas resistencias sufridas en nuestros queridos países de Iberoamérica desde las administraciones públicas, desde la propia política? Resistencias, como digo, sin argumentos, descalificando estos procesos. Pues para ello, ¿qué les puedo decir? Hay que vencerlas, pero no diciendo eso no es así, sino que es de esta manera. Lo decimos con argumentos, con contraste de lo que han sido estudios científicos, trabajos, experiencias contrastadas, etc. Pero más reproches infundados. Se nos habla de que las metodologías que se dan en la educación a distancia son pasivas. El alumno cruzadito de brazos, en tiempos estudiaba sus textos impresos y ahora mira el ordenador, mira la computadora. Evidentemente nosotros bien sabemos que si los diseños son adecuados, los métodos, las metodologías son activas. Dejo ahí lo de didáctico porque está en el entorno de ese modelo de diálogo didáctico mediado del que yo tanto vengo hablando. Se nos reprocha el aislamiento, la soledad que sufre el alumno. Es verdad que muchas investigaciones, sobre todo las investigaciones de décadas atrás, señalaban como uno de los problemas de los fracasos, de los abandonos, de las deserciones, venía siendo ese sentimiento de soledad que el alumno de nuestras instituciones padecía. Bueno, ante esto hay que responder que la interacción que ahora se puede generar en los ambientes virtuales supera en mucho a las propias interacciones que se podrían llevar a cabo durante 4, 5, 8 horas de tiempo presencial de los estudiantes. En cuanto a tiempo y espacio, las interacciones, el diálogo, la comunicación están ahí. Se nos achaca de individualización, son sistemas muy individuales, aquí se va al alumno, el profesor con el estudiante. No, por Dios, la socialización, la colaboración, la cooperación y, en definitiva, la personalización, que yo vengo insistiendo desde hace bastantes años sobre la personalización de los aprendizajes. Lentitud del feedback, claro, hablábamos del material impreso y del correo postal. Ya estaba el teléfono, ya apareció también el fax, el correo postal, o ya estaba por allá la radio. Evidentemente, ese problema se podía producir. Evidentemente, eso ya no tiene sentido. La inmediatez de la respuesta a golpe de clic y la permanencia de los mensajes, que pueden ser consultados, que pueden ser rebobinados, vuelta atrás, detenidos. Se achaca de monotonía. Hombre, mire usted, las posibilidades de presentar los contenidos, de proponer actividades a través de los multiformatos que nos permiten las tecnologías, podemos rechazar el hecho de que se hable de monotonía. Escasez de la relación personal, física.
cierto, cierto. La personal física, cierto. Y un pedagogo, como es mi caso, tengo que defender las ventajas de esas relaciones presenciales, físicas. Pero ¿qué me van a decir de las máximas posibilidades de interacción que tienen los sistemas tecnológicos hoy? Que es que se pone el vello de punta ante algunos mensajes. Mensajes de los de antes, escritos a través del chat, del correo electrónico, de las listas de distribución. Pero es que ahora ya no son escritos, son de audio o son de vídeo. La máxima interacción que se da ya no puede permitirnos aceptar aquello de la escasez de la relación personal. No se pueden llegar a afectos. Las actitudes es difícil considerarlas. Bueno, miren, las posibilidades de las TIC son inmensas. Quiero recordar que hace unos meses a mí se me encargó, de parte de un conglomerado de asociaciones importantes de España, porque iba a haber una orden ministerial que dañaba sus intereses, porque de alguna manera se quería rechazar que actitudes, afectos y tal, era muy difícil cambiar valores a través de la educación a distancia. Yo decía que el valor que podía tener, se estaba hablando, no quiero entrar en detalles, en problemática de tráfico, de educación vial, de obtener el permiso de conducir. ¿Qué me va a decir? Que es que presencialmente lo tienen que hacer yo a través de un vídeo, no puede llegar a la célula, a la neurona más sensible que pueda haber en quien está presenciando, quien está visualizando este vídeo, para tocarle los afectos, las actitudes, las emociones. Bueno, esto yo creo que hoy es indiscutible. La autodisciplina que se requiere, es muy difícil que un estudiante pueda, es cierto, ese es otro problema, que sí puede haber algo de razón, pero nosotros respondemos a ello con la máxima flexibilidad. Las posibilidades de flexibilidad tempoespaciales, de ritmo, en recursos, en materiales. Luego las resistencias a las tecnologías. Ciertamente que esto es otra cuestión que se achaca. Hay mucha población que se resiste todavía al uso de las tecnologías. ¿Qué hay que responder a esto? Hombre, mire usted que me dijese eso hace una década, pero que me lo diga esta en plena sociedad digital. Aquí hablaríamos de la mediación, que son palabras, términos que yo he ido en esta diapositiva destacando con un determinado color. Pasaríamos a dificultades más recientes, retos, desafíos, pues se nos niegan las posibilidades educativas reales. ¿Saben ustedes a esto quién se ha referido más? Pues a esto se han referido más los docentes con aversión al sistema y que se han visto obligados en estos últimos meses, ya rechazaban de plano todo lo que sonase a educación virtual, educación a distancia, la rechazaban. Esto no vale, no puede educar. Claro, le vamos a preguntar a esos docentes, después de la experiencia, muchos de ellos han cambiado la opinión, han cambiado su actitud, pero otros no, otros la han reforzado. Negación de las posibilidades educativas reales. La despersonalización. Esto me hace mucha gracia, porque yo se lo he escuchado y se lo he leído incluso a ilustres catedráticos, ilustres personalidades de las universidades españolas, que han hablado de la despersonalización de estos sistemas. Y en muchos casos me consta que algunos de ellos han estado en algunos momentos de su trayectoria profesional impartiendo docencia en aulas inmensamente masificadas, aulas presenciales inmensamente masificadas. Habla de despersonalización en la educación a distancia, en estos sistemas digitales de enseñanza y aprendizaje. Evidentemente, si se hace mal en la educación a distancia, pues mal hecho está. Pero es que se ha hecho mucho tiempo mal en la presencial y nadie se ha quejado de la despersonalización. Lo diría yo, en situaciones, evidentemente hay instituciones que lo hacen maravillosamente, instituciones presenciales que lo hacen maravillosamente, pero que se achaque que la despersonalización es fundamental, básico y casi un elemento de fracaso y de desastre en los sistemas digitales de enseñanza y aprendizaje, sin dar respuesta a cuánta despersonalización ha habido en esas aulas masificadas. No se pretende sustituir, porque algunos se quejan, es que van a sustituir, quieren sustituir. Ha habido aquí bastante literatura a nivel internacional. Es que con la experiencia esta del COVID-19, resulta que ahora hay empresas, hay organizaciones, los poderes económicos que quieren ahora convertir toda la educación en sistemas digitales.
Desde luego, yo que me vengo dedicando a esto desde hace un montón de años, ya diría de décadas, no es mi pretensión. Yo sí quiero presentar a la educación a distancia como otra alternativa que le puede ser válida a muchos ciudadanos. Se habla de que no hay cercanía afectiva del docente, y sin la cercanía afectiva, sin la sonrisa cercana, sin el golpe en la espalda, que no se puede educar. Bueno, ya me he referido a ello. Lazos afectivos se han creado en la red y ahora yo creo que todos ustedes, los que me estén escuchando, los que estén viendo esta presentación, deben ser conscientes de cuántas relaciones, cuántos afectos reales, verdaderos, se han producido a través de la red. Se pierde el lenguaje porque, claro, el lenguaje no verbal que se da en una relación presencial tiene mucha riqueza, cierto, pero vuelvo otra vez a las posibilidades inmensas de los medios, las posibilidades inmensas de un vídeo excelente que se puede presentar, escasez de relación personal, volvemos otra vez, máxima interacción. Se duda de la calidad del trabajo en remoto. Bueno, a esto no dedico un segundo, los datos no confirman eso. Hay calidad de trabajo en remoto cuando los diseños son adecuados. No hay calidad de trabajo en remoto cuando esos diseños no son adecuados. Por eso, amigos, me apena que toda la literatura que se ha venido vertiendo, sobre todo en estos meses de pandemia, siempre pero a nivel internacional, disculpas, en muchas ocasiones han venido a enfrentar la buena educación presencial frente a la mala educación a distancia. Es decir, los peores vicios de la educación a distancia, que se ha hecho muy mal y que se sigue haciendo muy mal en muchas instituciones que hablan de educación a distancia, y eso no es educación a distancia, como gran parte del confinamiento que se hizo desde los centros presenciales a la educación a distancia. Eso no es educación a distancia, eso es una educación de emergencia, en remoto, que se tuvo que hacer deprisa y corriendo. Entonces, claro, cuando se enfrentan las experiencias, los trabajos de la mala educación a distancia a la buena educación presencial, estamos perdidos. Vamos a invertirlo. Vamos a enfrentar experiencias que seguramente todos ustedes habrán vivido, experiencias negativas de educación presencial, y las vamos a contrastar con experiencias positivas de educación a distancia. Trabajos bien realizados, bien diseñados, etc. Los resultados probablemente serán bien distintos. Bien, amigos, vamos a pasar a esos 10 retos finales, ese decálogo que se me pedía en la conferencia. Se han superado muchos desafíos, muchos retos, pero yo les quisiera brindar ese decálogo. He tratado de ajustarme a que sean 10, como me pidieron, 10, no 12 ni 9. 10 retos finales. Y los he distribuido en 3 niveles. Uno, a los que yo considero macros, es decir, retos o desafíos que tendremos que luchar desde los que defendemos a la educación a distancia, desde las instituciones que defendemos a la educación a distancia, tendremos que luchar por que eso que ya no depende de nosotros, que es externo a nosotros, pueda llegar a superarse, pueda llegar el desafío a superarse, a alcanzar el reto. Luego, a nivel meso, esto ya sí es más responsabilidad de las instituciones, esos retos que tengo planteados. Y finalmente a nivel micro, que depende mucho más del aula, mucho más de los docentes, de los equipos docentes, del profesorado, etcétera, etcétera. Vamos a irlos viendo. Bueno, aquí les pongo 2 flechas porque el reto número 7, hablo de flexibilidad, lo he incluido en el nivel micro porque la flexibilidad es lo que da flexibilidad de tiempos, de espacio, de ritmo, de recursos, etcétera, etcétera. Queda muy propia en el terreno del aula virtual en este caso. Pero lo quiero referir también al reto número 3, por eso apunta la flecha, a que los marcos regulatorios sean flexibles y también a la planificación, organización, estructura, etcétera, de las instituciones. O sea que la flexibilidad entraría tanto en el nivel macro como en el nivel meso. Vamos al macro. El primero habla de las resistencias y que a las resistencias hay que vencerlas con la credibilidad a la que nos referíamos antes. Vean ustedes que antes decíamos, es fundamental, se superaron aquellos retos iniciales de la educación a distancia, pero faltaba la credibilidad. Hace falta decir que además de que se dio respuesta cuando no había aulas, se dio respuesta a las demandas de educación, se dio respuesta a todo aquello, pero había que convencer de que además la respuesta era buena, que era creíble, que era de calidad.
Bueno, pues mis queridos amigos, es que esto seguimos en ello, porque sigue habiendo resistencias. Hay que ganar credibilidad, hay que vencer esa resistencia, como les decía antes, de los poderes, de la sociedad, de las instituciones, de personas y grupos que son personas y grupos de presión, y que todos las tenemos en mente. Quizás en unos países ha habido más que en otros, pero en Iberoamérica ha habido países con clarísimas presiones para invalidar cualquier proceso claro, cualquier experiencia, cualquier propuesta clara de educación a distancia. Hay que convencer, hay que vender, lo pongo entre comillas, hay que mostrar, hay que demostrar, hay que explicar qué es esto de la educación a distancia. Y hay que hacerlo con argumentos. Y si podemos echar mano, permítanme la expresión, de aquellas personas con más credibilidad en nuestras instituciones, que sean las más encargadas de vender el producto, de explicar, pero de explicar hasta las máximas instancias de los poderes públicos, de las administraciones públicas. Si no hacemos esto, nos va a ir mal. E insisto, ese reto de la credibilidad yo lo había apuntado mucho antes, al principio de mi exposición, pero es que sigue siendo necesario, como ustedes bien saben. En segundo lugar, hablamos de la accesibilidad, inclusión, equidad. Ese reto, ese desafío, mis queridos amigos, lo debemos tener muy presente. Y en estos tiempos se han descubierto, en estos tiempos de confinamiento y de post-confinamiento, se han descubierto situaciones de injusticia. La Agenda 2030 de Naciones Unidas habla de la cobertura universal de la educación, que nadie se quede atrás. Pero existen brechas, problemas de conectividad, de dispositivos. ¿No creen ustedes que ya es época de presionar a las administraciones públicas? Porque no depende de nosotros, depende de esas administraciones públicas, de los poderes públicos. El derecho universal, decimos a la educación, pero es que hoy el derecho universal a la educación se hace complicado si no existe un derecho universal a la conectividad, a la disposición de esos dispositivos mínimos que de alguna manera permitan que las brechas se acorten. También existen brechas generacionales que también hay que considerarlas y tenerlas en cuenta. E incluso dentro de las mismas generaciones existen brechas de uso, existe el analfabetismo digital. Tengo internet, tengo conectividad, tengo dispositivo, pero no lo sé usar. ¿Cuántos ambientes, cuántos ámbitos, cuántas personas, quizás de cierta edad? Bueno, esto también es una responsabilidad de carácter social, accesibilidad, inclusión, equidad, igualdad de todos, derecho para todos, primar donde existe más vulnerabilidad, poblaciones vulnerables o vulneradas que ya han sido vulneradas, hay que atenderlas. El bien de la educación no se le puede privar. Y aquí está la educación a distancia, para dar respuesta, que probablemente no sea una educación a distancia sofisticada con altas tecnologías, que es posible que tengan dificultades para llegar a ciertas zonas. Pero ustedes bien saben que cuando nacimos en la educación a distancia, nos valíamos de materiales impresos excelentes, de una radio excelente, un pequeño transistor desde el que se puede recibir una clase, por ejemplo, o el teléfono, o el correo postal. Todavía puede ser preciso, y me estoy dirigiendo a América, donde hay tantas poblaciones con difícil acceso, con problemas claros de disponibilidad tecnológica, etc. Este es un elemento que ciertamente los responsables políticos, las administraciones, pero nosotros tenemos que presionar, tenemos que luchar, porque somos los que tenemos los argumentos. La financiación, los marcos regulatorios, las posibilidades de ofrecer nuevos programas. Esto de nuevos programas no es un capricho. Nuevos programas que respondan a las necesidades reales de educación, de formación de la sociedad. Esto las instituciones a distancia lo pueden hacer mejor que nadie. Hace falta financiación, hacen falta recursos. Existen resistencias en las administraciones públicas, quizás en algunos casos porque no se acaban de creer que esto funciona y que puede dar respuesta a cantidad de problemas educativos del país, sea Costa Rica, sea Colombia o sea Perú. Hay que dar posibilidad de ofertar, como digo, atendiendo a esas necesidades, cualquier programa donde hay un nicho, hay una necesidad clara, ahí tiene que estar la UNED de Costa Rica, ahí tiene que estar la UNED de España dando respuesta. Finalmente, en esa diapositiva hablo de la flexibilidad de los marcos regulatorios. ¿Qué sucede muchas veces? Que los marcos regulatorios son tan cuadriculados, tan estrictos, tan estrechos, a nivel legal, a nivel de normativas, que no nos dejan movernos. Y el término flexibilidad yo por eso lo he querido poner con mayúscula, destacándolo en los tres niveles, en el macro, en el meso y en el micro. Vamos al meso. Esto ya sería responsabilidad de las instituciones, la planificación institucional.
Planificación estratégica institucional. ¿Qué pretende la UNED de Costa Rica? ¿Qué pretende tal otra institución con vistas a los próximos 5, 10, si quieren ustedes 20 años? Pero 5 o 10 no está mal. Planificación estratégica institucional. Planificación de la organización. Las estructuras de la institución están respondiendo bien a lo que se pretende, o hay que reorganizar esas estructuras, esas unidades de apoyo a la docencia, a la investigación. El liderazgo institucional. Un liderazgo es fundamental. Y ahora en estos tiempos de pandemia o de pospandemia, de confinamiento o posconfinamiento, o confinamientos intermitentes que pueden empezar a irse y venir, lo estamos viviendo aquí en Europa, bien lo saben ustedes. Parece que había desaparecido el COVID-19 y ahora andamos otra vez de cabeza. ¿Quién sabe lo que va a pasar dentro de 2 meses? Hacen falta liderazgos fuertes, potentes, a nivel institucional, que sean eficaces para dar respuesta a todas estas problemáticas que se nos están presentando. Hay que adaptar los sistemas a los requerimientos tecnológicos, capacidad y seguridad de la red. Esto hay que considerarlo. No, si es que antes nos apañábamos con un servidor que teníamos no sé dónde, pero esto se cae y no. Pues, mis queridos amigos, habrá que priorizar. Y yo sé que esto es muy duro, sobre todo si se está dirigiendo uno a responsables institucionales de una universidad, de cualquier otra institución educativa, que es que hay que invertir en tecnologías, hay que invertir para que precisamente no haya problema de que la red aguante el tirón de muchas personas conectadas a la vez. Y el aseguramiento de la calidad, los servicios de aseguramiento de calidad lo deben tener todas las instituciones. Y la seguridad de los sistemas de evaluación. Sí, miren ustedes, todos los componentes, las variables son importantes, pero un sistema de evaluación, si no tiene calidad, si no es seguro, yo les aseguro a ustedes que la institución deja de tener prestigio. Yo he dicho muchas veces en mi UNED, en la UNED de España, que creo que la evaluación se ha hecho bastante bien. Se ha hecho bastante bien históricamente aquí en la UNED de España. El día que fallemos en esos niveles de exigencia, de rigor en la evaluación, la UNED de España deja de tener el prestigio, que yo creo que algo tiene, que tiene ahora mismo. Atentos a ello. El quinto, las bases pedagógicas. Bueno, ¿qué le va a decir un pedagogo al respecto? La educación a distancia digital, le quiero agregar esa D, porque hoy no se entiende de otra manera, debe estar adaptada a principios pedagógicos, a las bases, a las teorías, a los fundamentos pedagógicos, que no podemos pasar de la pedagogía, que estamos hablando de educación, que con las tecnologías solo no vamos a garantizar éxito alguno. No es posible, por muy excelentes y sofisticadas tecnologías que tengamos. Los modelos, los diseños pedagógicos deben ser adecuados, diseños pedagógicos adecuados y flexibles. Hay que saber gestionar los tiempos, tanto de los docentes como de los estudiantes. Me refiero ahora a los estudiantes. Los estudiantes pues les proponemos actividades para realizar, pero nos ponemos los equipos docentes de acuerdo a ver qué estamos exigiendo a estos estudiantes. No es posible que estén saturados y que entonces no puedan responder, porque naturalmente mi asignatura, mi materia, mi curso es fundamental. Mucho más fundamental que la de mis queridos colegas. ¿No les parece que sobre esto habría que hacer alguna reflexión? Gestión del tiempo de los docentes. Atención, el docente de formación a distancia, de educación digital, tiene muchas tareas que tampoco se llegan a saber reconocer. Ahí está. Formación, capacitación de los docentes y de los servicios de gestión administrativos de la universidad, en este caso. Bueno, esta formación, evidentemente no dedico un segundo más, debe ser necesaria, como decía antes, específica para esta educación a distancia de corte digital, y que ha sido en muchos casos, la falta de formación, ustedes bien lo saben, causa de gran cantidad de fracasos en los periodos de confinamiento. Profesores que no sabían cómo hacerlo. No quiero decir nada en contra de ellos. En muchos casos se vieron obligados, siempre lo que habían hecho era formación presencial, y a golpe de crisis dijeron, mañana se cierran los centros. Y había que empezar a hacer una educación, como digo, de emergencia, una enseñanza de emergencia, en remoto, y de alguna manera reproduciendo lo mismo que se venía haciendo en presencia, pero con una conexión en directo. Claro, naturalmente las redes se caían, bueno, ya saben ustedes, no les quiero en este sentido gastar tiempo. Y vamos al nivel micro,
al nivel de aula, al nivel de docente. Bueno, pues la flexibilidad con mayúscula. Flexibilidad del ordenamiento educativo, ya lo decíamos antes. Flexibilidad de la organización docente. Responsabilidad de las instituciones, ya lo decíamos antes. Adaptación a los sistemas y requerimientos tecnológicos. Si no somos flexibles para adaptarnos a aquello de lo que disponemos, sin olvidar cuáles son las disponibilidades tecnológicas del estudiante. Atención. No, es que aquí en la UNED de Costa Rica tenemos una tecnología puntera, extraordinaria. Pero ¿ha pensado usted en los receptores de ese curso, de ese programa, si disponen de las tecnologías receptoras, de esas sofisticadas recursos que ustedes quieren implementar? Bueno, en definitiva, flexibilidad de recursos adaptados a cada situación, de los tiempos, de los espacios, de la evaluación, etc. Hay que conjugar un reto fundamental, un desafío fundamental, masificación con personalización. La pretérita atención masiva que se hablaba, una educación a distancia que atiende a masas, era verdad, se atendió a masas y se sigue atendiendo. Yo hablo de mi universidad que cuenta con 200 muchos mil estudiantes. Son masas, pero que se pueden llegar a atender y a personalizar esos aprendizajes, con dificultades sin duda. Hay que equilibrar lo que es la atención al individuo con las posibilidades de socialización, de colaboración, de cooperación, de trabajos en equipo. ¿Quién dice que en educación a distancia digital no se puede trabajar en equipos? Hay que personalizar, aquí está, ¿cómo la masificación? Personalizar los aprendizajes, los itinerarios, los conocimientos, los intereses. ¿Qué necesidades especiales tienen estos grupos de estudiantes? ¿Qué necesidades especiales tiene la sociedad para dar una respuesta concreta y personalizada luego en cada caso? Y hay que llegar, mis queridos amigos, a través de las tecnologías, a los aprendizajes adaptativos, a las analíticas, que muchas plataformas virtuales nos las están ofreciendo gratuitamente, es decir, una vez que ya la hemos adquirido, ese servicio está ahí. En algunos casos no es muy sofisticado, pero serán respuestas desde analíticas de aprendizaje a esas situaciones. La motivación e interacción. Este es un elemento, pero hombre, en educación, pues claro, eso siempre ha sido, es verdad, siempre ha sido una necesidad. Si no hay motivación, no hay aprendizaje. Y si no hay interacción, un aprendizaje de calidad tampoco se va a llevar. Interacción a todos los niveles de diálogo vertical, horizontal, síncrono en directo, asíncrono en diferido. Interacción, motivación del docente con el estudiante, del docente con los estudiantes, de los estudiantes con los estudiantes, con los contenidos, los estudiantes con los contenidos, con las herramientas tecnológicas. Materiales interactivos, no meras bibliotecas de PDFs colgados en el sitio o en el aula virtual. Y finalmente, el último del decálogo, que seamos capaces de identificar prácticas innovadoras, que las hay, experiencias externas eficaces. Pero hombre, si lo están haciendo muy bien en tal universidad cercana o del mismo país, ¿por qué no intentamos hablar con ellos, compartir experiencias, cooperar, participar en redes institucionales? Antes el rector hablaba de la red de AIESA, de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, pero hay muchas redes a nivel institucional, pero también a nivel personal. Los docentes deben participar en redes, se aprende una cantidad participando en redes, aportando, recibiendo, etc. Bueno, amigos, estos serían mis 10 retos. Y les podríamos dar una respuesta ideal, precisamente ya termino, desde el diálogo didáctico mediado, personalizado y flexible. Lo tenemos como respuesta. ¿Recuerdan ustedes el gráfico este? Ha ido subiendo, y desde la década de los 70, 80, de manera vertiginosa la educación a distancia. Cada vez más instituciones, cada vez más programas y cursos, cada vez más docentes e investigadores, cada vez más estudiantes. Y demostrando, hay trabajos, no se los traigo hoy a colación, con una calidad al menos similar que los estudios presenciales. Digo que la educación a distancia es el diálogo didáctico mediado entre docentes de una institución y el estudiante, que se ubica en espacios diferentes al de aquellos y aprende de forma individual, independiente o también grupal, primando la flexibilidad y la personalización. Aquí lo tienen ustedes, un contexto, el diálogo didáctico mediado, vivimos en un contexto externo, hay un contexto institucional, docente, que apunta a la persona, la variable 1 que tengo ahí, y con unos componentes y dimensiones, el diálogo, dimensión social, lo didáctico, dimensión pedagógica, lo mediado, la mediación, dimensión tecnológica, y todo eso impregnado de flexibilidad y de personalización.
Aquí estaría la clave. El éxito del aprendizaje a distancia se logra mediante diálogos, mediante conexiones de calidad, a través de medios, de tecnologías apropiadas, pero atención, con intencionalidad. Queremos hacer esto, este diseño, este desarrollo pedagógico, vertiente, componente didáctico, con flexibilidad y que tiendan a la personalización. Y si esto lo queremos explicitar algo más, esta es la última diapositiva. Miren, si queremos responder a esos retos y a otros, ¿qué les parece si logramos contar en nuestras instituciones con docentes competentes, con actitudes, con ilusión, bien incentivados? Si contamos con planificación y diseños sólidos, con competencias, objetivos y contenidos que sean concordantes, que no queden aislados de los diseños, con recursos pertinentes a esas competencias, a esos contenidos, a esos diseños, con tecnologías digitales congruentes. No todas las tecnologías valen para todo, no todas las herramientas valen para todo, para estas actividades concretas, para estos procesos educativos, para esta comunicación, para esta transmisión, con metodologías activas, interactivas, que estén adaptadas, esas actividades que hay que proponer, pero no porque sí, sino adaptadas al diseño que se ha realizado, adaptadas a los objetivos, a las competencias que se pretenden, a los contenidos. Metodologías activas e interactivas, y atención, ya lo decía antes, con una evaluación integral, que aquí nos estamos refiriendo a evaluar a los estudiantes, pero la evaluación integral hago referencia a evaluar a los docentes, evaluar a la institución, evaluar los diseños, evaluar las metodologías, etcétera, etcétera. Referente a los estudiantes, que sea continua y formativa y que sea naturalmente apropiada. Y sin olvidar el diálogo didáctico mediado, flexible y personalizado. Mis queridos amigos, muchas gracias. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias.